muchas gracias y buenas noches con todos. Sí, voy a compartir entonces ese, mi pantalla aquí y pensar entonces si todo anda bien en los derechos de Cristo como cabeza. Y entonces la primera razón que vimos para cubrirse o no cubrirse es el reconocimiento del orden establecido por Dios para que las cosas funcionen en la sabiduría de Dios, según Él lo ha organizado, no porque uno sea más importante que el otro, porque a veces nos atribuimos importancia cuando tenemos autoridad, pero en la divinidad no es así y tampoco debe ser tampoco así con nosotros. Más bien es un orden que comienza con Dios. Dios entonces estableció a Cristo en el mundo para que Él actuara, para sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces ha hecho responsable al varón a representarlo en nuestras asambleas locales, porque 1 Corintios 11, bueno, todo el libro de 1 Corintios tiene que ver con la asamblea local y especialmente en este capítulo 11 donde tenemos la función de la cabeza y luego capítulo 12 al 14 tenemos entonces la función del cuerpo, pero entonces en su representación local el varón entonces es llamado a representar verbalmente al Señor Jesucristo en la asamblea de creyentes y la mujer a su vez reconoce que ella entonces indirectamente está representando todo lo anterior. Entonces, vimos también que este pasaje nos habla de glorias. Y dijimos entonces que en el verso 7, la gloria de Dios, hemos visto que el varón es imagen y gloria. Y vimos entonces la palabra imagen significa representación debido a una semejanza. Pero con respecto a representación, vimos la palabra icon de la computadora, el teléfono, icono es entonces una representación de un programa. No es lo importante el icono, lo importante es el programa. Así también el varón está para representar a Cristo en la asamblea, no para atribuirse importancia personal. Pero entonces es no solamente imagen, sino también gloria de Dios. Entonces hemos visto que la palabra gloria siempre es una expresión externa de glorias o virtudes internas. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios era una luz visible que emanaba de encima del propiciatorio entre los querubines, demostrando que Dios estaba allí, una luz brillante que nos cegaría. Pero en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios es la fase que Jesucristo refiriéndose a esas excelencias morales de Cristo producido en nosotros que son tan diferentes al mundo. Y cuando el varón participa en la asamblea local, también debe de expresar esas glorias morales, como por decir, el fruto del Espíritu, son ejemplo de esas glorias morales que entonces nosotros debemos de manifestar cuando estamos representando a Cristo en la asamblea. Como Cristo entonces representa a Dios, entonces entiendo que su gloria también sería el mismo, el varón. Si vamos al varón, él también tiene su propia gloria, que es la mujer. La mujer, entonces hemos visto, podemos notar y no sé si mencionamos esto o no, pero el verso 8 comienza con la palabra ¿por qué? Cuando dice la mujer es gloria del varón, el verso 7 lo explica, el verso 8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces, debido a la procedencia de la costilla del varón, Adán dijo esto, ahora es carne, mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona. Entonces, parte de sí mismo, como dice también Efesios 5, cuando habla de la relación entre esposos, entonces debe tratarlo como sí mismo, como a sí mismo. Por lo tanto, la mujer es una gloria del varón porque es procedente de él y parte de él. Como ese misionero que contó que cuando él estaba soltero, su corazón estaba en su propio cuerpo, pero cuando se casó, se pasó al cuerpo de su esposa y andaba
veía su corazón andando en el cuerpo de su esposa, y después cuando tuvo hijos, también en cada hijo estaba su corazón andando, ¿no? Entonces son representaciones de ellos, son emanaciones, se puede decir, o parte de la persona en su prole, en su forma de tener hijos y mujer. La mujer es entonces gloria del varón porque procede de él, es su misma esencia. Verso 9 comienza diciendo, y otra razón, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El propósito por el cual Dios entonces creó a la mujer fue para el hombre. Estaba solo y necesitaba ayuda, entonces le hizo una ayuda idónea para él. Por lo tanto, es gloria de varón, porque Dios le ha dado como una cosa especial al varón, esa mujer, para ayudarle en los propósitos que Dios le ha dado. Y entonces es también una explicación más de lo que es la gloria de Dios. Entonces vemos aquí en este esquema, tenemos a el varón que tiene su propia gloria, que es la mujer. Luego la mujer también tiene su propia gloria, que es dejarse crecer el cabello largo. Entonces es algo que es glorioso, honroso, para la mujer dejarse crecer el cabello. Entonces hemos notado, entonces estamos emprendiendo una segunda razón. La primera razón es en entender, uno está representando una cabeza, y la segunda razón es porque se manifiestan no glorias. Entonces, en cuanto a este encabecimiento de las glorias, entonces nos preguntamos si se debe cubrir o no, porque ese es el contexto del capítulo, cubrirse o no cubrirse, y entonces notamos un siguiente paso. Tenemos cabezas, tenemos glorias, y ahora hablemos de cubiertas de esas glorias. Dios tiene su gloria, que es el varón. Entonces, verso 7 es claro en decir, porque varón no debe de cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios. La gloria de Dios no debe cubrirse. En otras palabras, cuando estamos reunidos, estamos para manifestar la gloria de Dios, no para cubrirla. Y como Cristo entonces es representación de Dios, vimos que también el varón es gloria de Cristo, podemos decir, y también no debe de cubrirse. Pero entonces pasamos al varón que tiene su propia gloria, que tiene su gloria, que es la mujer. ¿Y cuál es la cubierta para la mujer? Su cuerpo, su persona, les da el cabello largo, dice el verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, glorioso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El cabello entonces le es dado como un velo. Algunos dicen, torciendo un poquito el idioma o la expresión, dice, entonces en vez de velo, tengo el cabello largo, no necesito velo, ¿verdad? Entonces, pero aquí consultamos con A.T. Robertson, que es un estudioso de palabras griegas dentro de su contexto en la Biblia, y cuando llega aquí a 1 Corintios y a este verso 15, dice lo siguiente. A.T. Robertson dice en su comentario, dice, no se refiere a que toma el lugar del velo, en otras palabras, ya no se necesita el velo porque la cubierta de la mujer, porque su cabello es cubierta. No, dice, significa que funciona como velo, ¿no? Entonces, tenemos aquí la mujer cubrirse con el cabello largo. Dios le ha dado un velo natural para cubrir su persona, su cuerpo, para que no llame la atención sus figuras naturales, las curvas naturales de la mujer, hablando un poco groseramente, pero entonces el cabello distrae de eso porque es glorioso, porque llama la atención. Entonces vamos ahí, vemos aquí entonces la gloria del varón y la mujer les dado el cabello largo como cubierta. Luego tenemos la mujer misma. Su gloria de ella es su cabello largo, dejarse crecer el cabello es honroso o glorioso. Entonces, eso también, ¿se cubre o no se cubre? Entonces, en ese aspecto, el cabello largo, esa gloria de la mujer misma también debe ser cubierta con el velo
Y hemos hecho mención, creo ya, en el verso 5 al 7, donde se repite que se cubre, que se cubre, que se cubra, ¿no? Dice verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrente su cabeza. Verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, porque su gloria no debe manifestar esa gloria humana en la asamblea. Y si no quiere cubrírselo, entonces que lo corte, dice, es drástico, no hay opciones aquí. Versos entonces 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de varón, por lo tanto sí debe cubrirse. Verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces vemos aquí la conclusión, que la gloria de Dios debe descubrirse, que la gloria humana, ya sea del varón o de la mujer, debe de cubrirse. En la asamblea de creyentes, solo la gloria de Dios tiene permiso para manifestarse, para exhibirse. La gloria humana, o sea, la mujer misma, su cabello largo, la mujer misma, no tiene permiso de exhibirse, por lo tanto debe de cubrir. Y eso es entonces una de las cosas que se ve más adelante ilustrada en la naturaleza. Vemos, por ejemplo, los arcángeles en el cielo que tienen 6 alas, con 2 vuelan en servicio y con 4 se cubren, ¿no? Entonces, incluso algunos han hecho comparación con, había un sector de levitas que estaban encargados de la cubierta del tabernáculo, todo lo que era cubiertas. Y aquí entonces algunos han comentado que las mujeres están encargadas también de las cubiertas en la asamblea, cubriendo entonces dos razones entonces. Uno, reconocimiento de cabeza. Segundo, quién va a exhibirse, la gloria de quién, la excelencia de quién va a manifestarse, quién va a ser honrado. Eso no debe ser disputa. Solamente Dios puede ser honrado y el que representa a Dios debe exhibir esa gloria, y la mujer con sus cosas humanas de que representa al hombre, entonces debe de cubrirse. Entonces, vamos a pensar un poco más con respecto a esto. Ya hemos visto entonces las glorias, las cubiertas. Ahora, en resumen, hay 3 razones para cubrir o no cubrir. Un reconocimiento primero de la forma como Dios ha ordenado las cosas desde la creación. Cuando reunidos, en segundo lugar, solo debe brillar la gloria de Dios, nunca la del hombre. Y en tercer lugar, por causa de los ángeles al final del verso 10. Vemos ahí entonces, volviendo a este tema, y voy entonces a dejar de compartir aquí entonces en este tema, y entonces voy entonces a dejar de hacer eso, solamente hablar entonces ahora de lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema. Entonces, a ver, creo que ya. En el verso 10, la tercera razón por la cual debe de cubrir o descubrirse es por causa de los ángeles. ¿Qué significado tiene entonces que en relación a la asamblea local cuando estamos reunidos es que nosotros entonces debemos nosotros considerar los ángeles? ¿En qué sentido? Bueno, vamos a comenzar en 1 Corintios 4, y cuando Pablo habla de los apóstoles y su forma diferente de vida a la de los corintios, dice lo siguiente en el verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. ¿A quién? A los ángeles y a los hombres. El mundo está compuesto entonces de ángeles y de hombres. Entonces los apóstoles dice, somos exhibidos, somos un espectáculo como si fueran parte de ese coliseo con su espectáculo de sangre y de lucha. Y así dice, somos nosotros apóstoles. Somos hechos un espectáculo. Incluso dice, en ese espectáculo generalmente se hacía al comienzo del espectáculo un desfile
de todos los participantes y los últimos eran el fondo, este espectáculo de fondo, y eso eran los sentenciados a muerte. Eso va a estar bueno, dice. Entonces vamos entonces a pensar que los apóstoles entonces, su vida como apóstol, su servicio a Dios es una agonía, una lucha, no una cosa fácil. Y si nosotros vamos a vivir de acuerdo a Dios, también vamos a entender que nuestra vida también va a ser como los apóstoles, pero esta forma de vida de Cristo expresándose en ese mundo debe de ser entonces una cosa que debe ser una lucha, debe ser entonces una cosa en donde no estamos como espectadores, estamos en arena, estamos en participación en las cosas del Señor. No estamos como los corintios pensaban, que estaban en las gradas aplaudiendo, pifiando a la vida de los apóstoles, no. Pero entonces, ¿quiénes están en las gradas? No solamente los hombres, los creyentes incluso se sentían ahí, sino también los ángeles son presenciadores de la vida de Cristo a través de los apóstoles. Y eso es entonces una consideración. Otra consideración es en Efesios capítulo 3, eso es un poco más claro, y verso 10. Efesios 3:10 dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí vemos que la iglesia es visto o es usado por Dios con una lección objetiva, como cuando uno quiere enseñar a los niños, les enseña con figuritas para hacerles entender. Así Dios está usando la iglesia, la asamblea local, y también la universal que está formando, pero está usando cada iglesia local, algunas especialmente las que no emplean sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Porque está, dice, dando a conocer la multiforme, multifacética sabiduría de Dios. Entonces, cuando nos reunimos en base a la sabiduría de los hombres o nos reunimos en base a la sabiduría de Dios. ¿Dónde encontramos la sabiduría de Dios si no en las epístolas, en donde nos dice cómo la iglesia debe reunirse, los motivos que Dios tiene, la forma como lo ha organizado, cómo las cosas, de acuerdo a su sabiduría de Él? Él es entonces el que tiene que verse como el sabio, y eso se expresa, dice, a través de la iglesia local. La multiforme sabiduría de Dios se ha ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, lugares celestiales, ángeles que desean aprender. Entonces Dios está enseñándolas a los ángeles cómo Él es sabio, cuán sabio es a través de la iglesia. Cuando nos reunimos entonces, podríamos tener visitas, siempre y cuando estemos actuando de acuerdo a la sabiduría de Dios, recibir las visitas de ángeles enviados por Dios para aprender qué sabio es Dios. Que sabios no somos no solo los hombres, sino que sabio es Dios en hacer las cosas en la asamblea local. Y uno de los temas que muestra la sabiduría de Dios es ese ordenamiento de Dios en la asamblea local. Otra cosa, dicho sea de paso, que es de interés a los ángeles, está en 1 de Pedro capítulo 1, y en el verso 12, cuando habla de los profetas del Antiguo Testamento, dice: a eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces la predicación del Evangelio con el Espíritu Santo enviado desde el cielo es de mucho interés también para los ángeles. Entonces la predicación del Evangelio, la reunión de los creyentes, es algo que entonces es motivo de interés en cuanto a los ángeles. La iglesia es una expresión de Cristo. Y en 1 Timoteo, capítulo 3, vemos entonces una explicación de la iglesia local. En el verso 15 dice: para que si tarde, dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o cuál es la conducta que es digna de la casa de Dios.
que es la iglesia del Dios viviente, con un igualador de la verdad. Entonces, para que sepas cómo debo conducirte. Primero Timoteo, todo libro es prácticamente es una expresión de exhortar a practicar lo que es la asamblea local y cómo debe ser la conducta que es digno de la casa de Dios. Pero cuando Pablo toma una ilustración para hablar de la conducta que es digna de la casa de Dios, toma la vida de Cristo. Noten el verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es la palabra piedad es interesante porque es la palabra piedad o devoción a Dios, en el griego sería celos o cebios. Pero esta palabra no es solo celos, no solamente devoción a Dios, sino eusebios, que es entonces no solamente devoto, sino bien devoto. La vida cristiana, especialmente esa conducta que es digna de la presencia de Dios, es ser bien devoto, no medio devoto. La vida cristiana no funciona cuando uno es medio devoto. Pero esto, sin embargo, para los hombres, aunque es despreciable, para Dios es indiscutiblemente grande. Y es misterio debido a que el Antiguo Testamento no tenía esta posibilidad de vivir de esa forma con expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Vemos aquí entonces en la vida de Cristo una explicación de lo que es la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces tenemos la combinación de lo divino y lo humano, pero lo divino está usando lo humano. Está entonces Cristo como humano, haciéndose hombre, se está brindando para que Dios se manifieste a través de él. No está entonces exhibiendo su propia gloria, no está interesado en exhibirse a sí mismo, sino en permitir que Dios se manifieste por medio de él. Esto es piedad. Y también una de las características de la piedad es la mansedumbre. ¿Qué significa que uno es manso? Bueno, un caballo manso ha decidido que otro lo va a gobernar. En el proceso de amansar un caballo, parece que hay un momento cuando el caballo decide, bueno, me voy a someter. Y entonces de ahí en adelante se dice que es manso. ¿Por qué? Porque acepta la voluntad de otros sobre él. También nosotros entonces, si queremos ser piadosos, tenemos que estar dispuestos a ser usados, a que Dios entonces use nuestra vida para su gloria de Él y se manifieste por medio nuestro. Es una de las cualidades importantes entonces para la vida cristiana, es entender que la piedad consiste en ser manso ante Dios y permitir que Él use. A algunas personas no les gusta ser usado por otro, pero sin embargo es necesario, si queremos ser mansos, que Dios entonces nos use. Una de las características de Cristo mencionado aquí es esta, visto los ángeles. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, eso fue una característica de su vida aquí en la tierra, fue interesante a los ángeles ver a su Creador viviendo humillado aquí en la tierra, humilde y modesto y no exhibiéndose, manso y todas esas cosas que son las cualidades de Cristo, lo vieron los ángeles, estaban interesados. Entonces hago una pausa para preguntar, ¿cómo es que miran los ángeles? ¿Cómo ven los ángeles? Bueno, nosotros tenemos un cuerpo y cuando nuestro cuerpo llega con otro cuerpo, no deja pasar, choca, es un obstáculo. Sin embargo, los ángeles al no tener cuerpo no son impedidos por paredes, puertas, diferentes ámbitos de la casa no son diferencia para ellos. Ellos ven todo. En ese asunto, la vida de Cristo fue transparente. No estaba escondiendo nada, estaba totalmente en la luz. En ninguna cosa en su vida era en tinieblas, visto a los ángeles. Es interesante unas figuras de Cristo en su sacerdocio aquí en la tierra. Era el lugar santo del tabernáculo y del templo, en donde entonces se desempeñaba como sacerdote. Pero una de las cosas que
recordemos que era cierto de ese lugar santo, era que las paredes estaban plasmados por un bordado de arcángeles. Los ángeles estaban bordados en las paredes de muchos colores que había en las paredes del tabernáculo. Había bordado entonces ángeles que representa que cuando Cristo vivió en este mundo como sacerdote en este mundo, él entonces era rodeado de ángeles en su nacimiento, en todo, en su muerte, cuando fue a Getsemaní, cuando estuvo tentado. Dice que mandarás a tus ángeles que te guarden en todos sus caminos. Es decir, toda la vida de Cristo era con la presencia de ángeles en su vida. Entonces también vemos eso, que cuando Cristo habitó aquí en la tierra, estamos rodeados de ángeles. Podemos decir lo mismo en la asamblea local. En la asamblea local, en nuestro servicio como sacerdotes en la asamblea local, también estamos rodeados de ángeles. Están presentes, están queriendo ver cómo Cristo se manifiesta por medio de nosotros, cómo la sabiduría de Dios se manifiesta. Entonces, una consideración para este tema de cubrirse o no cubrirse es ese aspecto de la multiforme sabiduría de Dios que se manifiesta. No una sabiduría de los hombres, porque el hombre va a pensar que no es sabio hacer eso, sino la forma como Dios ha ordenado las cosas para su gloria de Él. El orden establecido por Dios, todo eso es parte de la sabiduría de Dios y es en la presencia de ángeles. Nuestra vida entonces como asamblea, entonces también considera la presencia de ángeles. Volvamos entonces a nuestro pasaje, 1 Corintios 11, y continuamos entonces lo que dice en el verso 11. Después de haber dado esas tres razones para cubrir o no cubrirse, dice el verso 11, pero, a veces hay pero en el Señor, en ese ambiente de su señorío, de su autoridad en nuestras vidas, donde todos somos sus siervos y Él es nuestro amo, nuestro Señor, dice, en el Señor, en ese ambiente de su señorío, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Me pareció interesante la nueva traducción del King James, que es más que todo la más confiable de las traducciones, la única, pienso yo, lo traduce de esta forma, dice, pero en el Señor ni el varón es independiente de la mujer, ni la mujer independiente del varón. Interesante me pareció porque hoy en día, ¿qué se hace? Cada uno para su lado. ¿No? El hombre independiente de la mujer, la mujer independiente del hombre, cada uno por su lado. No es como Dios ha creado las cosas. En el Señor, más aún, en, en ese ambiente, no solamente estar en Cristo, sino estar bajo su señorío, no podemos decir no te necesito. Ni la mujer al varón, ni al varón a la mujer, no podemos decir no te necesito. Cada uno es necesario en la voluntad de Dios. Verso 12 da una explicación más. Dice, porque así como la mujer procede del varón de su costilla, también el varón nace de la mujer. ¿Qué sería de los varones si no hubiese una madre que nos hubiera hecho nacer? Entonces, estamos también necesitados de ellos. Pero no es para decir, bueno, quién es mayor, quién es mejor, sino todo procede de Dios. Lo importante es la procedencia divina de las cosas. Nosotros solamente somos instrumentos para que Él se manifieste en medio nuestro. Ahora entonces, esto es la conclusión que llega al verso 12. Él sabe que somos extremistas y queremos ir para un lado o no por otro lado, pero no, esto no se trata de ver quién es mejor o quién es más resaltado o más importante, no, en ninguna de esas cosas. Ahora entonces, toma un ejemplo de la naturaleza. Dice, juzgad vosotros mismos, o antes de tomar el ejemplo de la naturaleza, dice, juzgad vosotros mismos. Ahora, después de todo lo dicho anteriormente en este capítulo con respecto a este tema, dice, juzgad vosotros. Ustedes ya están en condiciones de, después de toda esa información que les he dado, o tomen un juicio ustedes, tomen una determinación ustedes mismos. ¿Es propio, apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Claro, en el contexto de esos
preceptos, esas enseñanzas, obviamente no es apropiado entonces que la mujer no se cubra. Ese es el tema también muy importante en este capítulo. Ahora sí toma el ejemplo del verso 14 de la naturaleza misma nos enseña, la naturaleza enseñando, mira, aunque no habla, sin embargo la naturaleza enseña, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso o desglorioso, no podemos decir, pero más apropiado sería deshonroso o vergonzoso dejarse crecer el cabello. Claro que sí, la naturaleza misma está diciendo. Y luego dice, por lo contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, no es glorioso. Entonces, la naturaleza misma, vemos cómo, así como los arcángeles, Dios los cubre con cuatro y le da dos para servicios, y aquí también la misma naturaleza hace lo mismo. Lo que está enseñando este capítulo, la naturaleza misma lo hace. Si hacemos carrera entre hombre y mujer, ¿quién crece, el cabello de quién crece más rápido? Pues los varones nos quedamos muy atrás. Yo en un mes y medio, casi 2 meses, todavía tengo un espacio aquí un poquito para un poco más de cabello. Sin embargo, en ese espacio la mujer ya hubiera crecido hasta el hombro, ¿no? Entonces, vemos aquí entonces que eso es algo que Dios hizo en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la mujer dejarse crecer el cabello es una cubierta, dice. Entonces, es una enseñanza, es deshonroso que la mujer se exhiba. Más bien, la naturaleza hace que la mujer se cubra, no se exhiba. El varón, más bien, como representante del Señor desde la creación, ha sido hecho para exhibir a Dios, su representante, su administrador aquí en la tierra. Entonces, la misma naturaleza, la forma como Dios hizo las cosas, también dice, dan el mismo mensaje. Ahora, entonces, llegando al verso, final del verso 15, con eso de la autoexhibición o la exhibición de Dios a través del varón, entonces vemos este, un comentario final en el verso 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, quizás los apóstoles, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vez tras vez en este libro, en especial en Corintios, se menciona en que todas las iglesias, en todos sitios se practica lo mismo. A veces sobreenfatizamos la autonomía de la iglesia local y pensamos, como de los corintios, Pablo les pregunta, ¿acaso de ustedes solamente salió o solamente de ustedes ha llegado la palabra de Dios? No. Esto es cierto, todos los apóstoles enseñamos lo mismo en todas las iglesias. La verdad apostólica, la enseñanza apostólica es para todos, en todo sitio, en todo lugar, en todo tiempo, ¿no? Entonces, no es cuestión de que nosotros pensemos, a mí me parece, vamos a crear mi propio modelo de iglesia. No, eso no es opción para nosotros, crear nuestro propio modelo de iglesia. Ya está creado por Cristo, Él es el creador y cualquier intento de interferir con eso es grave. Entonces, dice con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, la palabra contencioso significa amante de las contiendas. ¿Han conocido alguna vez una persona que es amante de las contiendas? Para esa persona es como comer, como el centroamericano comer su tortilla sin picante. Es una cosa que desearía desabrido la vida, dice, si no es que no tengo picante. Y esas personas también, si no tienen disputas en su vida, les parece aburrido. Son amantes de las contiendas. Y le decimos, a esa persona le decimos, señor Contreras. ¿Por qué? Porque siempre le decimos una cosa y le dicen lo otro. Ah, sí, vamos con no el otro. Entonces, solamente para poder decir que él sabe contender mejor que nosotros. Y decimos, bueno, así es, hay que comprenderlo. No, aquí dice, si alguno quiere, es una voluntad, es un deseo propio de querer ser contencioso. Es algo que él entonces está queriendo ser de esa manera. Entonces nosotros no tenemos costumbre de estar contendiendo.
No estamos entonces para contender sobre estos temas. Es la autoridad de Dios. No tenemos opciones en este caso. En otras cosas tenemos libertad de derechos, pero en estas cosas no tenemos libertad de escoger o hacer las cosas como nos parece a nosotros. Ahora vamos a abarcar ahora en la segunda parte del capítulo un segundo tema que también tiene que ver con los derechos de Cristo y es de que Él sea recordado y nunca olvidado. La primera parte, que Él tiene derecho a ser reconocido como cabeza, como autoridad y eso simbólicamente, pero que representa algo real. También tiene derecho como cabeza de nunca ser olvidado y siempre recordado. Vamos entonces al verso 17, dice, pero anunciaros eso que sigue, no os alabo. Recordando que hay una progresión aquí desde el comienzo del capítulo. En el verso 2 del capítulo 11, dice que él entonces os alabo, hermanos, porque entonces acordáis de mí y retener las instrucciones tal como os las entregué. Primero busca algo que alabar en ellos. Verso 3, pero quiero que sepáis, es posible que ahí este tema sea ignorante, les voy a ilustrar, les voy a decir lo que dice la palabra. Ahora, sin embargo, verso 17, pero anunciados esto que sigue, no os alabo. Entonces, en el final del verso 22, dice, y os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Entonces vemos aquí que entre el verso 17 al verso 22, tenemos entonces que tenemos un problema, la cual no puede hablar bien de ellos. Alabar, por supuesto, no es cantar. Alabar es hablar bien de alguien. Si el papá de alguien le alaba a su hijo, es porque está hablando bien, está diciendo que está haciendo algo muy bueno, ¿no? Entonces también, Pablo no puede decir eso de esa asamblea en cuanto a este tema. ¿Cuál es el tema entonces que está viendo? Entonces tenemos que tratar de entender o diagnosticar el problema. Luego veremos cómo Pablo corrige el problema para luego dar consecuencias de no arreglar ese problema. Verso 17 entonces. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis en asamblea para lo mejor, sino para lo peor. Es posible que al reunirnos sea la reunión para destrucción y no para edificación. Vino lo traduce, no os congregáis para edificación o para bien, sino para degradación de la asamblea. Entonces, es posible que nuestras reuniones sean para bien o para totalmente lo contrario, para degradación de la creación de Dios, que es la iglesia local. Ahora, el verso 16 da su primer, realmente hay dos razones o dos problemas, pero uno es mayor que el otro. Dice el verso 18, pues en primer lugar, lo más importante, lo más sobresaliente, cuando os reunís como iglesia en asamblea, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo conociéndolos. Esta palabra divisiones es parte de la lista de las obras de la carne y es la palabra griega shisma, que significa una rotura violenta. Por ejemplo, el sacerdote que se rasgaba violentamente los vestidos en protesta, o cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, o cuando las piedras fueron rasgadas en la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces es un acto violento. En lo que vamos a notar, pienso yo, que nosotros no vamos a pensar que nosotros no pensamos que está malo eso. Pero Dios lo siente violento, Dios lo siente fuerte. A veces pensamos solamente cómo nos afecta a nosotros, cómo nos sentimos nosotros, pero hay que pensar cómo lo siente Dios en este tema que va a abarcar que división, porque está atentando contra algo que Dios ha hecho con uno, que es la iglesia, una obra tan maravillosa que la formación de las iglesias. Sin embargo, cuando eso se destruye, esa unidad se destruye, Dios lo siente fuerte, sea cual sea la destrucción. Ojo, que no estamos hablando de la misma división de la cual habló en los primeros 4 capítulos. Ya ocupó 4 capítulos sobre ese tema, la división de
la autoimportancia de los siervos de Dios o en la asamblea local estaban destacando hombres. Ahora, Pablo, ni la palabra de Dios es redundante. Va a hablar de otro aspecto. Le sugiero que este aspecto es una división social y sin embargo lo siente fuerte de todas maneras. Quizá nosotros no lo vamos a sentir fuerte, pero Dios sí lo siente fuerte. Entonces, dice, sin embargo, cuando reunís, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Por qué el verso 19 es un paréntesis, podemos decir? Porque es preciso que entre vosotros, o sea, cuando estamos reunidos, haya disensiones. Ahora usa una palabra diferente, pero también es una de aquellas palabras de esa lista de las obras de la carne. Esta palabra disensiones significa un pararse aparte, un escogimiento. Es decir, uno se pone acá, el otro se pone allá, y hay personas en la asamblea que cogen lados. Entonces, un pararse aparte y un escogimiento de parte de los miembros en cuanto a qué posición van a tomar. Y eso podemos ilustrarlo con temas bíblicos, que por ejemplo uno dice tal cosa, el otro va al otro extremo y dice otra cosa. Pero entonces, dice acá que esas cosas, en este caso una división social, sin embargo, es una decisión pararse aparte, un escogimiento definitivo. Hablar de escogimiento es un acto de la voluntad de la persona. Y es entonces, sin embargo, dos palabras que hablan de lo mismo, cisma que habla de lo fuerte que es y la descripción de la división en la palabra disensión. Pero es preciso, dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, entre los creyentes, la palabra manifiesto es una palabra favorita de Pablo y significa que algo oculto se está haciendo visible. Y aquí entonces vemos que los que son aprobados no son fáciles de diagnosticar quiénes son aprobados por Dios. Por eso dice, tiene que haber una prueba de como esta división para que se manifieste entre vosotros quiénes son aprobados, los que son aprobados por Dios. Obviamente es para esas personas que están mostrando cisma y disensión, no son aprobados por la carne, nunca va a ser aprobado por Dios. Vamos a ver entonces en 2 Timoteo, y vamos al capítulo 2, verso 15. Seguramente algunos han aprendido de memoria este verso de 2 Timoteo 2:15, donde dice, procura. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios, no a los hombres, a Dios ha aprobado. ¿Viste la palabra, no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Estamos hablando de cómo los obreros del Señor son aprobados. ¿Cómo? Que usa bien la palabra de verdad, dando a entender que es posible usar más la palabra de verdad, o como dice la antigua traducción, que traza bien, es posible trazar más la palabra de verdad. Entonces, el extremismo de las personas producido por la carne es evidencia que no están guiados por el Espíritu Santo y por lo tanto no son aprobados por Dios. Entonces, esto es el asunto. Y es una cosa, bueno, el lado positivo se puede decir del problema es que se pueden manifestar esas personas. Pero vamos entonces al significado de esta división. Verso 20 comienza diciendo, cuando pues os reunís vosotros, esto, lo que ustedes hacen, no es comer la cena del Señor. Entonces, una de las cosas que se estaba manifestando entre ellos, en segundo plano se puede decir, primero es la división, pero en segundo plano estaban confundiendo la cena del Señor con una comida común. Lo que estaban haciendo no era la cena del Señor. Sea cual sea, posiblemente sea un ágape, una reunión de comunión, una comida de comunión que no de todos participan. Muy bien, reunirse así. Más bien los falsos maestros son manchas en vuestros ágapes
comiendo impúdicamente con vosotros, ¿no? Pero no condena el hecho de reunirse para comer juntos. Pero entonces, eso no es lo mismo que la cena del Señor. No se puede confundir las dos cosas. Y al ver la explicación que Pablo da más adelante sobre la cena del Señor, al parecer también podrían estarlo confundiendo con la Pascua. La Pascua y la cena son cosas diferentes, como vamos a mencionar después. Entonces, en primer lugar, una división. En segundo lugar, estaban confundiendo la cena como una cosa común. Vamos entonces a ver el detalle en el verso 21. Porque al comer, aquí da la explicación con la palabra por qué. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Aquí tenemos una división social. Uno que es muy pudiente ha traído su lonchera lleno de muchas cosas que comer y beber, hasta incluso se embriaga. Otro, quizás el esclavo, no podía traer comida de la casa, entonces tiene hambre. Pero ¿qué está pasando? Están demarcando esto como una cosa de importancia personal. Dice el verso 22, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y aquí vienen dos cosas que tienen que ver con los dos problemas. Primero, o menospreciáis la iglesia de Dios, lo que Dios ha creado en la iglesia, creando esa división, al hacer esa división, aunque sea social, y nosotros quizás no nos sentimos fuerte, pero usa la palabra fuerte, una palabra que habla de, algo, una cisma fuerte. Dios siente esto como fuerte. ¿Por qué? Porque hizo uno, no esclavo ni libre, hombre, mujer, esas cosas de división, de más importancia, no. Incluso eso de la división social de esclavos y libres no debe darse en la iglesia. Entonces, esto es el primer problema, no solamente eso, sino que están, al crear esa división, están tomando en poco la maravillosa creación de la palabra de Dios, están menospreciando la obra de Cristo al crear la iglesia. Cuando uno menosprecia a otro, ¿uno qué siente? ¿No siente superioridad, importancia personal y despreciando la chusma? Pero en este caso no es la persona, sino lo que Dios ha creado está menospreciando. Tanto dice, no importa, con tal que yo destaque como importante, no importa qué pase con la iglesia, no importa cómo eso afecte a la iglesia, está menospreciando a la iglesia. En segundo lugar, y avergonzáis a los que no tienen nada. Una vez más, no solamente hacen demarcación de economía, sino avergüenzan, pisotean a los que no tienen nada. No solamente que viven por su lado y otros por su lado, es un problema, pero más bien están haciendo sentir mal a las personas, avergonzándoles, como la importancia personal más importante que lo que otro siente. Y entonces, dos problemas. Uno es menospreciar la iglesia. Segundo, el efecto social de ese apararse aparte. Es una división. En el verso 21, cada uno toma su propia cena, uno come y se embriaga a otro, es una división. Aunque social, y quizás lo juzguemos como una cosa no insignificante, sin embargo, Dios lo siente lo suficiente importante, que si no se corrige, al final del capítulo dice, es motivo de disciplina de parte del Padre Celestial. Entonces, ahí tenemos el problema de los versos 17 al 22. Tenemos entonces el diagnóstico del problema de cómo ellos estaban celebrando, la manera como estaban celebrando la cena del Señor. Entonces, abordamos de Dios mediante el próximo martes la explicación que Pablo da, la corrección, cómo él soluciona el problema, se puede decir, en los versos 23 en adelante. Que Dios entonces bendiga su palabra en esta noche para nuestros corazones.